Parte 2. Nuestra muerte. Capítulo 1. Consecuencias. Ahora, en la oscuridad, sentimos las consecuencias de la guerra. El número de muertos aumenta diariamente, pero lo peor es que el número de almas muertas y marcadas es casi interminable. Parece que, para muchos, hay pocas posibilidades de recuperación. Como siempre, son los niños quienes se convierten en las peores víctimas de la guerra. En esta lucha aparentemente eterna del hombre contra Dios, la inocencia infantil no solo ha sido violada, sino totalmente aniquilada. En los años 60, la revista Time presentó en su portada el titular Dios ha muerto. En los años 70, publicó otra portada que decía Marx ha muerto. Esto llevó a un cínico estudiante universitario a hacer la broma, Dios ha muerto, Marx ha muerto, y yo no me siento muy bien. Nietzsche, plenamente consciente de que Dios había muerto en los corazones de los hombres, predijo dos resultados directos para el siglo XX. Primero, dijo que el siglo XX se convertiría en el más sangriento de la historia. Segundo, predijo que una locura universal estallaría. Tuvo razón en ambos casos, e incluso cumplió el segundo. Locura. La filosofía de las consecuencias y el apocalipsis se resume en una palabra: nada. Desde la infancia, nos dicen que no somos nada. Nos educan en instituciones que nos enseñan que venimos de la nada, y somos engañados para creer que cuando morimos, volvemos a la nada. En resumen, no hay nada. Sobre este tema, el famoso autor ruso del siglo XIX Fyodor Dostoyevsky dijo: si no hay creencia en la inmortalidad del alma, entonces todo está permitido. Si no hay, en resumen, nada, ninguna razón para vivir, la conclusión lógica es la locura, porque solo en la locura parece haber una salida de este mundo autodestructivo. La filosofía y estilo de vida de la cordura de la locura se ha vuelto algo común. Predomina en los pensamientos de la juventud moderna. En cierto sentido, se ha convertido en el medio de supervivencia para los jóvenes, en la supervivencia del más apto. El siguiente es un relato de la locura que prevalece en este mundo loco. Conocí una vez a un joven punk que tenía 18 años. Vivía frente a los proyectos de viviendas, guetos, en el centro de Oakland. Cada noche, se quedaba dormido llorando al sonido de disparos. A mitad de la noche, a veces sentía la necesidad de caminar por las calles de estas zonas de guerra. Se vestía sucio, contorsionaba su cara y caminaba por las calles mortales gritando locamente, babeando y hablando solo. La gente del vecindario mantenía su distancia de él. Cuando regresaba a su destrozada habitación en un almacén, sentía una satisfacción interna por haber tenido éxito en la supervivencia del más apto. Luego, encendía música hardcore con sonidos de personas gritando, y se cortaba con cuchillas de afeitar. Sus muchas lágrimas de ira rodaban por su cara hasta su pecho, y ardían en sus heridas. Quería tanto morir, pero algo le impedía abrazar la muerte por completo. Estoy seguro de que estaba verdaderamente loco, pero estaba jugando con el fuego de la locura. Al dejar su hogar a una edad temprana, los jóvenes son atraídos al submundo de las ciudades, donde la locura es la única norma. E incluso si viven en un pequeño pueblo, cultivan el submundo urbano dentro de su corazón, buscando al menos una muestra de la popular rebelión de la locura. Capítulo 2. Los hijos de la locura. Así como el nihilismo es la madre de la locura y la demencia, la locura también tiene tres hijos: sexo, drogas y violencia. Estos hijos son como su madre, ya que todos nacen del escapismo. Las escapatorias y placeres del sexo, las drogas y la violencia parecen adormecer la miseria de vivir en este mundo moribundo. Así, los tres hijos de la locura han sido exaltados y alentados hasta grados casi metafísicos. Sin embargo, si fueran metafísicos, no cesarían cuando morimos. Sexo, drogas y violencia se descomponen con los muertos, pero con los muertos vivientes, continúan existiendo. Sexo. En un mundo desprovisto de amor y compasión, nuestra sociedad fría ha vendido la pureza virginal de sus hijas en su insaciable lujuria por el poder y el dinero.
Si observamos los muchos carteles publicitarios a lo largo de las carreteras, vemos cualquier serie de comerciales de televisión o simplemente echamos un vistazo a las revistas en el supermercado, queda bastante claro cuál es el producto número uno del mundo moderno: el sexo. El sexo no solo se vende a sí mismo, sino también todo lo demás, desde cigarrillos y alcohol hasta comida para perros. ¿Y quién es el objeto de esta prostitución? Nuestras madres, hermanas e hijas. El mundo moderno ha degradado la imagen de la mujer, convirtiéndola en una prostituta. Al hacerlo, el hombre se ha convertido en un proxeneta, y toda la moral de la raza humana se ha hundido en las profundidades del subhumanismo. Una vez, la virginidad era considerada una virtud, pero en estos tiempos retorcidos, la virginidad es vista como un signo de debilidad. ¿Por qué es así? ¿Cómo ha caído la humanidad en un estado tan depravado? Es precisamente porque la imagen de lo divino ha sido abolida. En lugar de lo divino, la humanidad ha comenzado a adorar la carne. En esta decadencia, el significado del amor ha sido difamado. La verdad del amor recibe su significado del amor perfecto revelado por Dios. Cuando la noción de Dios es arrancada de las mentes y corazones de la humanidad, el verdadero amor se pierde. Lo que queda es un disfraz bajo el cual el hombre esconde sus deseos carnales. La profundidad del amor es tan ajena a estos tiempos sin corazón que, en las raras ocasiones en que ocurre, es rechazada. Esto es el masoquismo del amor en el mundo nihilista. En otras palabras, estamos tan marcados y golpeados por el falso amor que es difícil aceptar un amor profundo e incondicional cuando se nos ofrece. No hay nada que atienda la soledad subyacente de una generación criada en casas vacías. El amor ha sido socavado por la guerra popular de la que demasiados jóvenes han sido víctimas en estos tiempos, la guerra solitaria del divorcio. Parece que la mayoría de nosotros hemos sido criados sin padres, o con solo uno, o con dos padres que no tienen respuestas. El niño de hoy es abusado y abandonado. Ya sea por abusos sexuales o maltrato infantil, o simplemente por la falta de amor, el niño de la era moderna crece herido. En su lucha por sobrevivir, las heridas del niño se convierten en cicatrices y, con el tiempo, aprende a adaptarse a una sociedad sin amor. Y sin amor, el sexo se convierte en violencia. Drogas. En un mundo desalmado que predica el materialismo y la conformidad, la generación joven hará cualquier cosa para encontrar un mundo alternativo. Un medio de escape, además del sexo, es el consumo de drogas. Ya sea el joven del gueto y la calle tratando de elevar su espíritu por encima de la podredumbre de un mundo de violencia, pobreza y un futuro aparentemente sin esperanza. Un joven punk buscando refugio del caos industrializado del mundo, o un estudiante universitario de clase media que escapa de la vida mundana del intelectualismo. La juventud de hoy no tiene dificultades para encontrar la droga que abre la puerta a otro mundo. Existen tres etapas en esta cadena: distracción, ilusión y muerte. Desde que Timothy Leary comenzó a experimentar en Harvard con el uso de LSD y a predicar el mensaje contracultural de enciéndete, sintonízate y abandona, masas de jóvenes han buscado no solo escapar de las cadenas de una sociedad opresiva a través del uso de drogas, sino también sintonizar con el reino espiritual. Leary predicaba la idea de que, mediante el uso de LSD, la mente se elevaba más allá del pensamiento establecido hacia un nuevo modo de pensar, produciendo una conciencia más perceptiva. Enseñaba que, mediante este proceso, el usuario trascendería su antiguo yo, formado por una sociedad corrupta, y así formaría un nuevo ser evolucionado. La ilusión del uso de drogas psicodélicas comienza con la distracción. El mundo, antes monótono, parece magnificado para el experimentador. En este punto, el usuario olvida la corrupción del mundo y se contenta con experimentar algo nuevo en la vida. La ilusión golpea cuando el usuario comienza a creer que la clave para cambiarse a sí mismo es una droga. A partir de este punto, comienza la espiral descendente de la dependencia, en la que el usuario se deteriora lentamente hasta llegar a un estado de depresión psíquica, que termina en un estado de adicción. En este abismo, el usuario se vuelve esclavo del hábito y de la adicción física.
Entonces es tiranizado por la droga hasta que toda la vitalidad ha sido extraída de su ser o hasta la muerte. Al final, los fugaces destellos de conciencia superior que Leary y la generación contracultural de los años 60 buscaban resultaron ser un espejismo. Lo que comenzó como una búsqueda de la verdad se convirtió en una ilusión para las masas. El poder para el pueblo resultó ser un eslogan vacío mientras el amor de muchos se enfriaba, y la mayoría de los revolucionarios contraculturales compraban su regreso al mundo del materialismo. Finalmente, los ideales de esta generación cambiaron de una búsqueda de la verdad a una búsqueda del placer y la autosatisfacción. A medida que este movimiento se desvanecía, se reveló como simplemente otra moda en los vientos siempre cambiantes del espíritu de los tiempos. Este intento fallido de la humanidad por satisfacer los deseos innatos del alma humana a través del uso de drogas expone la condición del alma del hombre contemporáneo. 1. El hombre está insatisfecho con el estado del mundo. 2. Siente un vacío dentro de sí mismo. Y 3. No tiene medios para elevar su espíritu. Otro escape que pasa desapercibido en este mundo de placeres es el alcohol. En la cultura contemporánea de la búsqueda del placer, el alcohol es el adormecedor de las masas y la destrucción de los desafortunados. Junto a la televisión, el alcohol es la forma más común de evitar la cuestión de la verdad. En la continua huida del hombre para evitar el examen de su conciencia, utilizará cualquier medio de escape, incluido el refugio de la realidad mediante el uso del alcohol. El hombre vacío se llena temporalmente con la euforia de los sentidos que proporciona el alcohol, y de esta manera se distrae de su vacío. Beber como escape y como placer social es un ideal que ha sido magnificado y glamorizado, es algo de moda. La gente asocia su cerveza, vino o licor favorito con su identidad personal. Un ejemplo clásico es la amistad que se retrata en las campañas publicitarias de alcohol. El hombre contemporáneo, sin raíces, es atraído a sus garras, y su alma vacía se convierte en esclava del espíritu de los tiempos. Y el espíritu de los tiempos está controlado por la codicia maligna. Es por eso que el sexo siempre se usa para vender alcohol. Si no es el sexo, entonces se impulsa otra imagen falsa, como la idea de que la verdadera amistad y los buenos momentos están ligados al consumo de alcohol. Las imágenes publicitarias son casi imposibles de escapar. Incluso si uno es consciente de que el sistema está tratando de vender una ilusión, nuestras mentes aún son corrompidas a nivel subliminal. El alcohol es la epidemia social favorita del hombre para evitar las preguntas más profundas de la vida. ¿Cuál es el propósito del hombre en la vida? ¿Qué hay más allá de la tumba? La lujuria desenfrenada de la codicia ha empujado el ideal pagano romano de la búsqueda del placer hacia el ámbito de los medios de comunicación masivos. En la Roma del siglo IV, Agustín escribió: todos los hombres están unidos por un propósito, la felicidad temporal en la tierra, y todo lo que hacen está dirigido a este fin, aunque en la interminable variedad de sus luchas para lograrlo, se agitan como las olas del mar. Alcoholismo. Hay un oscuro final para esta epidemia, el alcoholismo. Es una bestia que devora a hombres, mujeres y niños, y es un demonio que toma posesión de un alma para destruir familias enteras. En las garras de esta bestia, la personalidad de las víctimas se desgarra en un Jekyll y Hyde. Se protege a sí misma con la defensa de la negación. Ataca a aquellos que la confrontan y luego, fiel a su naturaleza, se arrastra de nuevo a su agujero. El daño del alcoholismo es imposible de medir. ¿Cómo se puede pesar la sangre de los millones que han muerto en accidentes de conducción bajo los efectos del alcohol? ¿Cómo se pueden contar las lágrimas de los hijos del alcoholismo? Violencia, abuso infantil, divorcio y niños sin padres son los resultados del alcoholismo. Lo que comenzó como un capricho se convirtió en un hábito y ahora es esclavitud. Lo que comenzó en risas termina en lágrimas. Es desgarrador ver cómo alguien que era libre y lleno de vida queda atrapado en la trampa mortal de este demonio. Poco a poco, alguien a quien amaba se convierte en un extraño. A medida que la distancia crece, la persona que conocíamos ya no está. La persona que conocíamos no sería así. No, esto no es una persona, sino un fantasma. Tarde o temprano debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que robó su alma?
El fin de la búsqueda del cumplimiento espiritual a través del uso de drogas es la muerte del alma. El alma necesita la verdad para vivir, pero en estos tiempos peligrosos, la verdad es difícil de encontrar. El enemigo de la verdad está vendiendo la mentira de las drogas en su lugar. La juventud de la era moderna es una generación hambrienta que comerá lo que se le dé. Lo siguiente es un desgarrador relato de lo que puede sucederle a la juventud de la generación nihilista si no se les da la verdad. Un relato desgarrador. Conocí a 2 hermanos con los que solía jugar fútbol cuando era niño. Vivíamos en un pequeño pueblo con una economía deprimida. Para sobrevivir, muchas personas vendían drogas, ya sea como un extra o como forma de vida. La mayoría de los vendedores tenían al menos una escopeta, a veces 1 o 2 pistolas. Los padres de estos hermanos vendían crank. El crank, una metanfetamina, es barato de fabricar y es una droga común entre los jóvenes porque es muy barata y extremadamente adictiva. Un día, los 2 hermanos estaban drogados con crank y LSD en un lago recreativo. Conocieron a un guardabosques que accedió a mostrarles los alrededores del lago. En un momento, el hermano mayor sacó una pipa y comenzó a fumar marihuana. El guardabosques le ordenó detenerse. Con el orgullo herido, la indignación del hermano se convirtió en ira y luego en rabia. Momentos después, el guardabosques yacía muerto con la garganta cortada. Con arrogante orgullo, el hermano se jactó de su crimen ante alguien que, a su vez, lo comentó despreocupadamente en la fila del supermercado. La policía llegó a la casa y encontró al hermano mayor, quien en ese momento estaba drogado con una gran dosis de hongos alucinógenos. Sin mucho interrogatorio por parte de la policía, confesó voluntariamente cada detalle del crimen. El destino del hermano menor fue aún más sombrío. Después de que su hermano mayor fue enviado a prisión, estaba en casa consumiendo cantidades inhumanas de crank. Tras estar despierto durante 3 días sin dormir, caminaba nerviosamente por la casa, esperando a que saliera el sol. Luego, de repente y sin razón aparente, en un ataque de furia, agarró la escopeta de su padre, fue al dormitorio de sus padres, disparó a su madre y a su padre, y luego fue donde su hermana bebé de 6 meses y la mató. Finalmente, puso el cañón en su boca y apretó el gatillo. En este terrible relato de violencia sin sentido, asesinato y suicidio, hay 3 cosas llamativas. La primera es que termina con un joven matando a su madre y a su padre, las personas que le dieron la vida y lo trajeron al mundo. Luego mata a su hermana, una bebé inocente. Finalmente, se quita la vida. Esto no es solo un incidente aislado de homicidio, sino un fenómeno cada vez más común que testifica la guerra de la juventud desesperada contra la vida misma. ¿Qué fue ese fuego que ardía dentro de él? ¿Qué fuerza lo hizo apretar el gatillo? Está claro que bajo la influencia de las drogas, el usuario, experimentador o adicto, entra en un reino en el que se esconden factores que no pueden preverse antes de tomar la droga, ni entenderse durante la experiencia. La ilusión de las drogas es astuta. Al principio, el usuario se llena de un nuevo conocimiento y la promesa de un nuevo mundo. Pero, ¿qué se hace de este conocimiento? La respuesta es simple: nada. La búsqueda del hombre a través de las drogas es un sueño en el que persigue sombras. Al final, todo es una ilusión que desaparece, dejando al buscador en la desolación. Violencia. El tercer hijo de la locura es la violencia. La violencia del hombre moderno se expresa de 2 maneras: violencia impersonal y violencia personal. La violencia impersonal es la profunda maldad que ha cautivado los corazones de muchos, la lujuria por herir violentamente a las personas. La violencia ya no se limita a incidentes aislados, sino que ha manchado demasiadas manos con sangre. Parece que no hay donde esconderse de ella. Hijos matando a padres, padres matando a hijos, amigos matando a amigos, niños matando a niños. Nuestros tiempos son tiempos de violencia sin sentido, cuando las personas lastiman y matan solo por el placer de matar. Y dicen que no entienden por qué reina tanta violencia en nuestro mundo. Si escucharan a los propios asesinos, encontrarían su respuesta.
Un asesino reciente, cuando le preguntaron por qué había matado a tantas personas, dijo que se inspiró leyendo pornografía. Y otro dijo que lo vio en las películas y pensó que valía la pena intentarlo. Antes, los niños intercambiaban tarjetas de béisbol, pero ahora, en estos tiempos avanzados, los niños están cautivados por intercambiar tarjetas con fotos policiales de asesinos. La otra forma de violencia es la violencia personal, que ha crecido enormemente a gran escala. No se detiene solo con el creciente interés en la moda de los tatuajes, las perforaciones corporales o las mutilaciones del cuerpo del primitivo moderno, sino que se encuentra en el sangriento desorden del masoquismo. Casi todos los niños de la guerra de la generación X han experimentado esto, si no han sido totalmente poseídos por ello. Nos hemos hecho violencia a nosotros mismos, no solo físicamente sino mentalmente. La desolación de vivir en la confusión de este mundo nihilista nos arrodilla, y llenos de ira descargamos nuestras agresiones sobre nosotros mismos. Una vez más, lloramos hasta quedarnos dormidos. Con la estimulación eléctrica de los medios y bajo la influencia de las artes modernas, una nueva moda ha entrado en boga, la locura y sus hijos, sexo, drogas y violencia. Y el cómplice de este homicidio es la moda, continuará.